Hola, asistimos al nuevo episodio del canal Marisa de Meneno Viaje Itaca. Vamos a hablar de la ley, ¿vale? Que se corresponde con el libro segundo, creo que es. Libro segundo, capítulo 6. Y bueno, empezando por el final, porque ya hice la figura del legislador y del soberano, concluyendo que las leyes públicas resulta entonces la unión del entendimiento de la voluntad en el cuerpo social, de ahí el exacto concurso de las partes para ir a unirlas a un todo. Y esa armónica relación dialéctica pues debe ser guiada por un rector, por un legislador que, concluyendo, redacte las leyes, que sea imparcial, que no tenga pasiones humanas, recordando el vídeo anterior. Y bueno, estamos en el derecho civil, ya no estamos en el derecho natural, por el que nadie se comprometía con nadie, sino consigo mismo y con sus respectivos próximos miembros, los más cercanos, que es la familia como núcleo catalizador de la sociedad, primitivamente, la más importante institución, la primera, digamos, ¿no? Porque es la que da orden social después de la división del trabajo y después de la propiedad privada, etcétera, que ya hablamos de ella con la fuerza y luego con la razón, con la justicia, etcétera. Mediante el pacto social, que hemos dicho que es asociativo, se da consistencia y vida al cuerpo político. Se trata ahora de darle movimiento y voluntad, porque una vez constituido las reglas y digamos, los prolegómenos que se requiere para constituir un gobierno, que siempre dice que el regio, el más recto o el más justo es la república, dicho de manera ideal porque hay más modelos de Estado. Una vez constituido el gobierno, de facto tiene que estar bien constituido, mucho mejor, se requiere esa voluntad y esa legislación a través de las leyes para que el orden social establecido sea lo más recto, lo más ecuánime, lo más indivisible y lo más justo posible para todo el cuerpo político y la comunidad. Dice que lo que es bueno para la ley, o sea, lo que es bueno y conforme al orden, lo es por naturaleza de las cosas, independientemente de las convenciones humanas. Todo se remite a una primera convención, incluso la familia, como hemos visto antes. Las costumbres, los ritos, los usos, las ideas, el lenguaje, la comunicación, la relación bilateral o coordinada entre todos los miembros de una comunidad política o social, pues es una cosa necesaria. La necesidad surge de la fuerza y luego ya cuando ya se racionaliza a través de las leyes, surge el derecho civil, que es interpretable. Cuando no es interpretable a través de las leyes, per se, no la aplicación de la ley específicamente, que serían emanaciones, como ya vimos, surgiría un decreto o una magistratura, es decir, una unilateralidad o un supremacismo de uno o varios particulares, recordemos. Entonces, él se remite en otro párrafo en que la justicia viene de Dios, porque recordemos que su padre fue calvinista y él también abrazó ese dogma, luego se volvió católico, luego abjuró del catolicismo y luego creó como una especie de religión unipersonal, ¿vale? Pero no quiere decir que toda justicia venga de Dios, porque está la justicia constitucional, la justicia natural y luego la justicia civil. Él lo que quiere decir es que ya que no podemos depender de los deseos de Dios y los edictos de un Dios omnipotente, pues no podemos recibirla, pues tenemos que establecer leyes, ¿vale? Indudablemente, leo textualmente, existe una justicia universal emanada de la sola razón, pero esta justicia, para ser admitida entre nosotros, debe ser recíproca, ¿vale? Los miembros, cada uno de los miembros con el todo y el todo con los miembros. Se necesitan, de todos modos, convenciones y leyes una vez establecida la razón y la argumentación, la interpretación del derecho y la aplicación del mismo, convenciones y leyes para unir los derechos a los deberes y volver la justicia a su objeto. Porque la justicia es necesaria. La justicia es un acto razonado, pero es un acto que ya no deviene de la fuerza,
en estado natural, primitivo, sino que viene de las preferencias humanas y los talentos, las comparaciones, la desigualdad social, que lo dirán en el Tratado de Antropología, origen y principios y fundamentos sobre la desigualdad de los hombres. Y en el estado de naturaleza ya hemos visto que no era necesario recurrir a artificios o adquisiciones que eran innecesarias. Por tanto, lo simplificábamos al máximo. El hombre tiende al orden natural. Todo tiene su razón de ser en el estado de naturaleza y también en el estado de la razón, como dirá en otro capítulo. Pero él se pregunta, en última instancia, ¿qué es una ley? Pues mientras se contenten con unir esta palabra solo ideas metafísicas, continuaremos razonando sin entendernos. No es una cuestión abstracta, mismamente, metafísica, mucho más allá de la ciencia o de la epistemología del conocimiento. Y aun cuando se diga lo que es una ley por naturaleza, no se sabrá mejor lo que es una ley del Estado. Si comparamos la ley natural con la ley del Estado, la ley de la razón, no podemos establecer una analogía segura como para interpretar una ley o para establecer una definición de la misma. Porque él ha dicho que no había voluntad general sobre un objeto particular. Por tanto, no hay decisiones que no competen o no afecten al resto del grupo o al resto de la comunidad y a cada uno de sus miembros y al todo. Lo que afecta a uno afecta a todos y puede afectar también al orden civil y al orden jurídico legal. Ese objeto particular puede estar en el Estado si se produce o fuera del Estado. Si está fuera del Estado, es una voluntad que le es extraña en general respecto a él. Y si el objeto está en el Estado, forma parte de él. Entonces se forma entre el todo y su parte en relación que hace de ellos dos seres separados. Es como una bifurcación, una escisión. Y la suma de lo que resta a lo que une sería la parte divisiva. Y eso no es conveniente, aun cuando se pueden llegar a puntos en común y acuerdos jurídicos. Pero cuando dice después, cuando todo el pueblo estatuye sobre todo el pueblo, no se considera más que a sí mismo, y si entonces se forma una relaciones del objeto entero, bajo un punto de vista con el objeto entero, bajo otro punto de vista sin ninguna división del todo. ¿Vale? El pueblo es el encargado de hacer ejecutar las leyes mediante las deliberaciones, que ya lo hemos visto también. Y la voluntad es general, la voluntad es recta, la voluntad general es recta, tiende al bien común. Y no se pueden considerar las acciones, tanto públicas como privadas, en un contrato privado con particulares, como cuestiones abstractas, sino que tienen que ser reguladas con el razonamiento y con la justicia. De ahí viene el concepto de justicia, que el deber no hace derecho, pero sí que es verdad que se necesita la justicia para que las leyes se cumplan en un orden social establecido y consensuado, que dice que es de la República ideal. Ya para resumir, ya hemos dicho que la República es el Estado regido más perfecto que existe, si se estudia bien sobre todo. Cuando una civilización es joven, es menos impulsiva, tiende más a cumplir con lo que se estatuye, que cuando ya ha pasado el tiempo y se permite la degradación y la corrupción en el caso de que exista eso, o que sea enajenada por alguna fuerza o algún estado de la razón, algún miembro de la comunidad. Y la ley de la universalidad de la voluntad y de la del objeto quiere que se ordene por autoridad propia. Lo que se ordena por autoridad propia no es una ley. Tiene que ser consensuada bajo todos los miembros que forman parte del todo. Deliberaciones, comicios, votaciones, toma de decisiones conjuntas. Y esas deliberaciones es lo que hace que se ejerza el derecho legislativo, que es el que corresponde a cumplir las leyes que emanan del pueblo. Cuando el pueblo no está reunido, entonces actúa el soberano como parte activa.
Cuando el pueblo no está reunido, el soberano es parte pasiva. Y tiene que haber un equilibrio entre el ciudadano y entre el súbdito, para que ambos cumplan y ejerzan bien su rol y su papel. Las leyes no son propiamente sino las condiciones de la asociación civil, dice después textualmente. El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor. Solo a quienes se asocian corresponde regular las condiciones de la sociedad. Mas ¿cómo la regularán? De mutuo acuerdo, por una decisión unilateral, por un órgano que lo regule, un órgano competente conforme a ley. ¿Cómo será? Una vez establecido cuál es el cuerpo social, no quiere decir que eso signifique que se sepa cómo se va a gobernar, sino que hay que establecer una serie de metodologías regulatorias, como veremos en otros capítulos. Y por sí mismo el pueblo, pues, no quiere decir que, aunque tenga convenciones justas, no aplique esas convenciones justamente o pueda ser engañado. Es un poco la repetición de lo que hemos dicho en otros capítulos, pero refiriéndose a las leyes. Y bueno, la voluntad general es siempre recta, pero el juicio que lo guía no siempre es esclarecido. Hay que hacer ver los objetos tal cual son, una ley, un órgano competente, una institución, un cargo electo, todas las analogías que hemos constituido como formadoras y constitutivas del corpus social, como el hombre, el soberano, el legislador, el pueblo, el súbdito, el ciudadano, etc. Y luego dice que de las voluntades particulares hay que acercar lo que es verdadero en tiempo y lugar, es decir, no hacer predicciones futuribles que luego no se puedan cumplir, porque eso sería pues un poco la especulación de lo que no es rectitud o no es equidad. Lo público quiere el bien que no ve y los particulares ven el bien que rechazan, muchas veces. Todos tienen igualmente necesidad de guías y ahí llevamos a la figura del legislador. Entonces, no es que haya una definición muy esclarecida de lo que es una ley, pero aquí explica más o menos que la ley no es abstracta, sí que es un ente jurídico en tanto en cuanto es una argumentación que viene de una idea, de una cabeza pensante. Puede ser el legislador como órgano independiente, puede ser el soberano como el que se encarga de hacer aplicar las leyes mediante la legislación o el poder legislativo, puede ser un súbdito cuando se somete a las leyes, o puede ser un ciudadano cuando se compromete con el Estado, o puede ser el pueblo que está por encima del Estado, o puede ser el Estado cuando es pasivo. Y toda esa coordinación y armonía es lo que hace que la ley funcione. Siempre, si es lo más justa posible, lo más perfecta posible, se atenderá a todas las necesidades del corpus social. Bueno, pues es lo que yo he entendido de la ley. Y he leído textualmente algunos fragmentos para que se vea lo que Rousseau decía explícitamente en el siglo XVIII. Pues hasta aquí, espero que estéis bien. Un saludo, hasta la próxima. Marisa Domènech Castillo.